Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y llenos de energía positiva. Yo estoy aquí, radiante de felicidad, porque tengo el placer de compartir con ustedes un vídeo que, de verdad, me toca el corazón y me emociona muchísimo. Y la razón detrás de esta emoción es muy simple: hoy vamos a hablar de Anne Derzel. Sí, la increíble y maravillosa Anne Derzel. Pero como ya saben, este canal no es solo sobre superficialidades. No nos vamos a quedar en la superficie de su carrera, en sus papeles icónicos, en sus éxitos rotundos en las series turcas que han conquistado el mundo. No, no, no. Hoy vamos a ir un poquito más allá, a profundizar en su esencia, a explorar el impacto que ha tenido, no solo en la industria del entretenimiento, sino también en la vida de muchas personas, incluyéndome a mí. Hoy vamos a hablar de una decisión que ella tomó, y que honestamente me cambió la vida. Suena interesante, ¿verdad? Pues créanme, lo es, y quiero que descubran el porqué. Antes de sumergirnos de lleno en el tema, como siempre, me gustaría pedirles algo. Si son nuevos por aquí, o si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos, ya que subo contenido regularmente y estoy segura de que les encantará todo lo que preparamos con tanto cariño. Y por supuesto, si les gusta este vídeo, no olviden dejar su like, eso me motiva muchísimo y me demuestra que lo que hago les llega. Muchas gracias de antemano por su apoyo. Bien, ahora sí, entremos en materia. Ya les adelanté que vamos a hablar de Anne Derzel, y en particular, de una decisión que ella tomó, una decisión que va más allá de su talento actoral. Para aquellos que aún no la conozcan, Anne Derzel es una actriz turca de renombre internacional, una de las más famosas y queridas en todo el mundo. Es conocida por su indiscutible talento, su deslumbrante belleza y su carisma que irradia desde la pantalla. Ha protagonizado series que han batido récords de audiencia y han conquistado corazones en todos los rincones del planeta, como Amor a la moda, la exitosa Erkay, la romántica Love is in the Air y muchas otras producciones que la han catapultado a la fama. Pero, ¿qué tiene que ver Anne Derzel, la estrella de la televisión turca, con mi vida? Y sobre todo, ¿qué decisión tomó que tuvo un impacto tan profundo en mí? La decisión de la que les hablo es su compromiso con la autoaceptación, con el amor propio, con la defensa de causas sociales importantes, especialmente aquellas relacionadas con la salud mental y la autoestima. Es su postura ante la vida, su forma de utilizar su plataforma para generar un impacto positivo, lo que realmente marcó la diferencia. Y permítanme decirles que esto no es algo que se vea a menudo en el mundo del espectáculo. Quizás se pregunten, ¿cómo puede esto influir en mi vida? ¿Cómo una actriz, por muy famosa que sea, puede cambiar la forma en que alguien percibe el mundo? La respuesta es más profunda y compleja de lo que imaginan. Es algo que va más allá de la admiración por su trabajo y su belleza. Es sobre conectar con algo más profundo, con algo que todos, en mayor o menor medida, experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Yo, como muchas personas, he tenido mis propios problemas de inseguridad, de baja autoestima, de ese sentimiento constante de no ser lo suficientemente bueno /a, de no encajar, de no ser digno /a. Todos hemos pasado por momentos de duda, de autocrítica despiadada, de compararnos con los demás y sentirnos inferiores. Vivimos en una sociedad que nos bombardea constantemente con mensajes contradictorios, con estándares de belleza inalcanzables, con la idea errónea de que siempre tenemos que ser perfectos. Instagram, las redes sociales, la publicidad, la televisión, todos estos medios nos presentan una imagen idealizada de la realidad, una imagen que a menudo no coincide con la nuestra. Y esto inevitablemente afecta nuestra salud mental, nuestra confianza en nosotros mismos, nuestra capacidad de disfrutar de la vida. Ver a Anne Derzel, una figura pública con un alcance global, una mujer que parece tener el mundo a sus pies, hablar abiertamente sobre sus propias luchas internas, sobre las presiones que experimenta, sobre la importancia de cuidarse, de quererse a uno mismo, de no dejarse llevar por las críticas y las presiones externas, fue liberador. Fue como una bocanada de aire fresco en medio de un ambiente tóxico. Fue como escuchar a alguien decir, no estás solo /a. Yo también siento lo mismo. Y se puede salir adelante. Recuerdo vívidamente la primera vez que escuché a Anne hablar sobre esto, fue en una entrevista. No era una entrevista más, era un diálogo honesto, sincero y lleno de vulnerabilidad.
Habló sobre la presión constante que sentía por cumplir con ciertos estándares de belleza, sobre las críticas despiadadas que recibía en redes sociales, sobre cómo esto afectaba su bienestar emocional y su autoestima. Habló sobre cómo las críticas, los comentarios negativos, la constante comparación con los demás, podían minar su confianza y hacerla dudar de sí misma. Pero lo más importante, habló sobre cómo había aprendido a lidiar con todo eso. Habló sobre la importancia de la terapia, de buscar ayuda profesional cuando es necesario, de rodearse de personas que te quieren y te apoyan, de aprender a aceptarte tal y como eres, con tus imperfecciones, con tus miedos, con tus virtudes, con tus días buenos y con tus días no tan buenos. En ese momento sentí una conexión muy fuerte con ella, una conexión que trascendía la pantalla. No la conocía personalmente, por supuesto, pero sentí que me entendía, que comprendía mis miedos y mis inseguridades. Sentí que compartíamos las mismas preocupaciones, las mismas luchas internas. Y me di cuenta de que no estaba solo /. Que muchas otras personas, incluso figuras públicas exitosas, también luchan con estas cosas. Que la perfección que se muestra en las redes sociales y en los medios, es, en muchos casos, una mera ilusión. Y ahí fue donde comenzó mi propio cambio. Escucharla me inspiró a reflexionar sobre mi propia vida, sobre mis propias inseguridades, sobre cómo me estaba afectando la presión social, cómo me estaba comparando con los demás, y cómo eso me estaba impidiendo disfrutar de la vida y ser feliz. Me hizo darme cuenta de que necesitaba hacer un cambio, de que necesitaba empezar a cuidarme a mí mismo /, a valorarme, a quererme. Necesitaba priorizar mi salud mental y mi bienestar emocional. Comencé a investigar sobre el tema, a leer sobre la autoestima, sobre la salud mental, sobre cómo superar la inseguridad y la autocrítica. Empecé a practicar la autocompasión, a ser más amable conmigo mismo /, a tratarme con la misma compasión y comprensión que le daría a un ser querido. Empecé a rodearme de personas que me hacían sentir bien, que me apoyaban y me animaban, que creían en mí incluso cuando yo no lo hacía. Y poco a poco empecé a ver los resultados, a sentirme más seguro /, y más feliz. No fue un cambio de la noche a la mañana, por supuesto. Es un proceso que lleva tiempo, esfuerzo, dedicación y sobre todo, mucha paciencia con uno mismo. Hubo días buenos y días no tan buenos, días en los que la inseguridad volvía a asomarse, pero aprendí a no juzgarme por ello, a aceptarlo como parte del proceso, y a seguir adelante. Pero cada pequeño paso que daba, cada día que me sentía un poco mejor, cada vez que me atrevía a hacer algo que me daba miedo, me hacía sentir más fuerte, más seguro /, a de mí mismo /, a más capaz de afrontar los desafíos de la vida. Y todo esto, de alguna manera, comenzó con Anne Derzel. Su ejemplo, su valentía al hablar abiertamente sobre sus propias luchas, su honestidad y su vulnerabilidad, me inspiraron a empezar mi propio camino hacia la autoaceptación y el amor propio. Me demostró que es posible ser feliz, que es posible superar la inseguridad y la baja autoestima, y que todos merecemos sentirnos bien con nosotros mismos. Ahora, quiero compartir con ustedes algunas de las cosas concretas que Anne Derzel ha hecho para promover este mensaje y que, de alguna manera, me impulsaron aún más en mi camino. Su influencia no se limitó a sus palabras, sino que se extendió a sus acciones, a su forma de vivir y de relacionarse con el mundo. Por ejemplo, Anne ha participado en campañas publicitarias que promueven la aceptación de la diversidad corporal, la importancia de la salud mental y la lucha contra la discriminación. Ha sido imagen de marcas que celebran la belleza natural y la autenticidad, alejándose de los estándares de belleza irreales que, lamentablemente, aún prevalecen en la industria. Ha hablado abiertamente sobre la importancia de buscar ayuda profesional si es necesario, rompiendo el estigma que aún existe en torno a la terapia y la salud mental. Ha utilizado su plataforma para visibilizar la importancia de cuidarse, de escuchar las propias emociones y de priorizar el bienestar emocional. También a través de sus redes sociales, Anne comparte mensajes positivos y motivadores, que animan a sus seguidores a quererse a sí mismos, a luchar por sus sueños, a no dejarse vencer por las adversidades y a ser resilientes ante los desafíos de la vida. No se limita a publicar fotos y vídeos de su trabajo, sino que también comparte momentos de su vida personal, mostrando su lado más humano y accesible. Utiliza su plataforma para visibilizar causas sociales importantes, como la lucha contra el cáncer, la protección del medio ambiente y la defensa de los derechos de las mujeres. Ha apoyado iniciativas que promueven la educación, la igualdad de oportunidades y la inclusión social. En cada una de estas acciones, se nota su autenticidad y su compromiso genuino con estas causas.
No lo hace por postureo ni por quedar bien. Se nota que realmente cree en lo que hace, que siente una profunda conexión con estas causas y que quiere utilizar su influencia para hacer del mundo un lugar mejor, más justo y más compasivo. Su compromiso es genuino, no se trata solo de hablar, sino de actuar y de demostrar, con el ejemplo, que es posible hacer una diferencia. Esto es algo que me impactó profundamente y que me impulsó a reflexionar sobre cómo yo también puedo contribuir a crear un mundo más inclusivo, más amable, más respetuoso y más consciente. Me hizo darme cuenta de que todos tenemos la capacidad de generar un impacto positivo, por pequeño que sea, en nuestro entorno y en la vida de los demás. En mi caso, el impacto más directo que tuvo la actitud de Ande fue en cómo me relaciono con las redes sociales. Antes, como muchos de ustedes, pasaba mucho tiempo comparándome con los demás, sintiendo envidia, frustración y ansiedad. Veía fotos y vídeos de personas que parecían perfectas, y me sentía mal conmigo mismo /A, sentía que no era lo suficientemente bueno /A, que me faltaba algo, que no encajaba. Las redes sociales, para mí, eran una fuente constante de inseguridad y autocrítica. Pero después de escuchar y leer sobre lo que Ande compartía, de ver su honestidad y su vulnerabilidad, empecé a cuestionar esa forma de pensar. Me di cuenta de que las redes sociales a menudo muestran una imagen distorsionada de la realidad, una imagen editada y filtrada que no refleja la vida real. Comprendí que la perfección que vemos en Internet es, en muchos casos, una ilusión, una construcción social que nos hace sentir inadecuados. Empecé a seguir a cuentas que promovían el amor propio, la aceptación de la diversidad, la salud mental y el bienestar emocional. Comencé a limitar el tiempo que pasaba en redes sociales, a priorizar mi bienestar mental y a enfocarme en cosas que realmente me hacían sentir bien, como pasar tiempo con mis seres queridos, practicar mis hobbies, leer, hacer ejercicio y conectar con la naturaleza. Y sobre todo, empecé a practicar la gratitud, a agradecer por lo que tengo, en lugar de enfocarme en lo que me falta. Aprendí a celebrar mis logros por pequeños que fueran, y a perdonarme por mis errores. Aprendí a ser mi mejor amigo /a tratarme con amabilidad y compasión. Y sinceramente este ha sido un cambio radical en mi vida. Me siento mucho más feliz, más tranquilo /a, más seguro /a de mí mismo /a, más resiliente ante los desafíos y más capaz de disfrutar de cada día. Las redes sociales, que antes eran una fuente de ansiedad, ahora son una herramienta que utilizo de forma consciente y responsable, para conectar con personas que me inspiran, para aprender cosas nuevas y para compartir mis propias experiencias. El mensaje de Ande Ercel es simple, pero a la vez poderoso y transformador. Quiérete a ti mismo /a, cuida tu salud mental, no tengas miedo de ser quien eres y confía en tu propio valor. Y a pesar de que parezca algo sencillo, en el mundo en el que vivimos, con todas sus presiones y exigencias, es un mensaje que necesitamos escuchar y aplicar con mucha frecuencia. Es un recordatorio constante de que somos valiosos, de que somos dignos de amor y de que merecemos ser felices. Entonces, ¿qué hizo Ande Ercel que me cambió la vida? En realidad, no fue una sola cosa, no fue un evento aislado. Fue todo un conjunto de acciones, de palabras, de gestos, de compromisos, de su forma de ser y de relacionarse con el mundo, que me inspiraron a empezar a cuidar mi salud mental, a aceptarme a mí mismo /a valorarme y a empezar a vivir una vida más auténtica, más plena y más feliz. Fue su ejemplo, su valentía, su autenticidad y su compromiso con causas tan importantes. Y por eso quería compartir esta historia con ustedes. Porque sé que muchas personas están pasando por situaciones similares, que luchan con las mismas inseguridades y que tal vez este vídeo pueda inspirarlos, motivarlos o simplemente hacerles sentir que no están solos. Tal vez mi experiencia pueda ser un faro de esperanza para aquellos que están en la oscuridad. Ande Ercel para mí es mucho más que una actriz talentosa y una mujer hermosa. Es una inspiración, un ejemplo a seguir, una persona que con sus palabras, con sus acciones y con su forma de ser, ha hecho del mundo un lugar un poquito mejor, un lugar más amable y más consciente. Es una voz que se alza por la autoaceptación, por la salud mental y por un mundo más justo. Y por eso le estoy eternamente agradecido /a. Bueno, ya llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya sido útil. Espero que se hayan sentido inspirados, motivados y que hayan reflexionado sobre la importancia de cuidar su salud mental y de aceptarse a sí mismos. En resumen, hoy hablamos de cómo la actitud de Ande Ercel, su compromiso con el amor propio y la salud mental, impactaron mi vida de una manera muy positiva y transformadora.
Compartimos cómo su ejemplo me inspiró a reflexionar sobre mis propias inseguridades, a cuidar mi salud mental, a romper con la autocrítica y a empezar a vivir una vida más auténtica y feliz. Quiero agradecerles muchísimo por haber estado aquí, por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo, sus comentarios y su participación en este canal significan mucho para mí. Me siento muy afortunado /diagonal de tener una comunidad tan maravillosa y comprometida. Y ahora, me gustaría mucho leer sus comentarios. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Conocían la historia de Anne de Hercel y su compromiso con estas causas? ¿De qué manera los ha inspirado a ustedes? ¿Qué significa para ustedes la autoaceptación y el amor propio? ¿Qué pasos han tomado para cuidar su salud mental? Cuéntenmelo todo en los comentarios. Me encanta leerlos, aprender de ustedes y responder sus preguntas. Por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden dejar su like, compartirlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que crean que les pueda ser de utilidad, y por supuesto suscríbanse al canal. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Subo contenido regularmente y estoy segura de que les encantará todo lo que preparamos. Compartir este tipo de contenido es una forma de hacer que más personas puedan conocer este mensaje de amor propio y de apoyo a la salud mental. Muchas gracias de nuevo por su tiempo, por su apoyo y por ser parte de esta comunidad. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y recuerden siempre, quiéranse, cuídense y sean felices.